escuchamos a, bueno, no sé si es un grupo o un DJ, el caso es que el artista se llama Gamat 3000 y la canción se llama Sunglasses and Soda. Música electrónica, nuestra pequeña dosis de música electrónica, como frecuentemente sucede aquí en sincronía, en este caso pues con un poco de energía dance para entrar a la mesa política de los jueves. Esta vez estamos los tres conductores, Raúl, Marta y yo. Y el tema que queremos tocar hoy, pues, es básicamente dos entrevistas que hizo Carmen Aristegui, sobre todo la segunda. Yo voy a empezar a tocar un poquito la primera. Carmen Aristegui entrevistó a dos personajes claves en la política nacional, por todo esto de las reformas estructurales y por todo esto de el mundial que al parecer se está usando de manera más descarada que nunca, como un distractor y un desorientador social para poder perpetrar uno de los más grandes robos que el colonialismo ha podido llevar a cabo en muchísimo tiempo y en todos los tiempos, que es la reforma energética en México. Y bueno, la primera entrevista que hizo Carmen Aristegui, esta la voy a tocar pues nada más al final porque se conecta un poco con la otra, es con Videgaray, ¿no? Con Luis Videgaray, que es el secretario de Hacienda. Luis Videgaray pues ha estado tratando de decirle a la opinión pública que no nos encontramos en una recesión económica. Entendiendo por recesión, pues digamos, una falta de crecimiento de la economía o una disminución del crecimiento de la economía, sobre todo del Producto Interno Bruto en un país, ¿no? Ya algunas, digamos, hay, no está César Iglesias, nuestro experto de economía, él nos podrá corregir después, pero según entendemos por aquí, de manera un poco amateur, hay diversas teorías económicas y diversos criterios económicos para decidir si un país está o no en recesión. Y bueno, pues Luis Videgaray tomó el que más le conviene, que es una teoría norteamericana, que dice que durante un trimestre completo debe de haber números negativos, es decir, hacia a la baja en el crecimiento, ¿cómo se llama? Una disminución negativa del crecimiento, ¿no? Eh, pero bueno, pues lo que pasa es que en México, pues Merrill Lynch, una firma financiera y otras instituciones, pues han estado dando datos muy distintos a los indicadores que el gobierno de la República arroja en sus versiones oficiales. Y bueno, otras teorías aparte económicas dicen que lo único que puede considerarse como un indicador para ver si hay una recesión o no es en una disminución del crecimiento, pero no en la ausencia del crecimiento, como dice Luis Videgaray. Entonces, aunque de alguna forma haya, según él, porque tampoco confiamos en sus números, haya aumento en algunos indicadores, como por ejemplo el empleo y las exportaciones, si estos indicadores, según otras teorías, son menores a indicadores anteriores en algunos plazos de tiempo, ya se considera una recesión y no necesariamente una disminución por debajo de cero, como dice el secretario de Economía, ¿no? Y bueno, esta entrevista también fue clave porque recordemos que ante la ausencia de la renta petrolera que ya está prevista dentro de los estragos que va a provocar la reforma para las grandes mayorías en México, pues la reforma hacendaria era también muy necesaria para este programa, pues a través de ella ese dinero va a medianamente, a parcialmente reponerse de los bolsillos de los contribuyentes y esto provocó una inestabilidad, un desequilibrio y una verdadera crisis empresarial, crisis en la inversión, puesto que a las empresas y las personas morales van a tener que pagar más impuestos, van a tener que cambiar a procesos más difíciles y ello provoca también que, por supuesto, pues las empresas produzcan menos, contraten menos gente, también disminuyó el poder adquisitivo en gran medida, y esto, pues, como en todos los fenómenos económicos, genera una cadena en la cual las empresas no tienen dinero para invertir, no tienen dinero para contratar, e incluso tienen que disminuir la calidad de los productos y aumentar precios aunque no lo quieran. Todo esto, pues, se debe
que puso en camisa de once varas y presionó todavía más a las microempresas, a las pymes, a los pequeños emprendedores, como se les llama ahora, y también a las personas físicas, lo cual provoca evidentemente una disminución en el crecimiento y por lo tanto una recesión, quiéralo o no, Videgaray. Lo peor de todo esto es que esta recesión pues es una recesión programada, puesto que ya estaba que ese tenía que ser el impacto de quererle sacar a la gente el dinero que ya nos va a faltar de la renta petrolera. Y en la segunda entrevista fue al secretario de Energía, José Joaquín Cotwell, si no me acuerdo si se llama, en donde pues, se le cuestionó duramente acerca de sus negocios relacionados con energéticos. Se sabe que la familia de Joaquín Codwell tiene gasolineras, si mal no me acuerdo, en el estado de Tabasco. Se sabe que él tiene intereses involucrados y bueno, pues últimamente en esta simulación constante de esta derecha de juguete, perdón, de esta izquierda de juguete llamada PRD, pues digamos dentro de todo este teatro y dentro de todo este simulacro de la supuesta pluralidad tripartidista, pues Dolores Padierna, ¿no? Que es una de las que a lo mejor de repente está más desmarcadas del simulacro del PRD, pero pues tiene un pie adentro también, empezó a denunciar junto con otros diputados de perredistas la presencia de anomalías, puesto que Joaquín Codwell tiene un conflicto de intereses con los intereses de la nación o tiene intereses implicados, lo cual lo pondría en una situación legalmente cuestionable. Y bueno, muchachos, público, Marta, Raúl, lo que ha pasado es que en esa entrevista Carmen Aristegui pues más o menos indagó acerca de lo que de lo que se le acusa a Joaquín Codwell y bueno pues todo fue desviado de una manera bastante hábil por este señor al asunto de que pues él estaba actuando con la legalidad, ¿no? Es decir, trató de desviar el asunto hacia lo que también el PRD un poco, yo creo, yo opino que en complicidad también está manejando, ¿no? Es decir, ese sujeto está actuando de manera ilegal, va a ejercer el nepotismo, va a arreglárselas para beneficiar desde su posición a través de vías administrativas a sus propios negocios, en fin, y bueno, él dice que él hizo su declaración patrimonial y que todo estuvo desde el principio conforme a la ley. Y bueno, yo digo, muchachos, que esto no se trata precisamente de que esté o no conforme a la ley, sino de que el sujeto está en un negocio y coincidentemente que tiene un negocio relacionado con los energéticos, es secretario de Energía y promotor a muerte de manera inmisericordia de la reforma energética. Impositor, impositor, por llamarle, no sé, esa palabra me viene a la mente, porque impostor no me suena, pero impositor de la reforma energética, la impone, está luchando por su imposición antidemocrática y estos tres, esta vehemencia con la cual está buscando la reforma energética, más el haber conseguido la Secretaría de Energía, más el tener negocios relacionados con energéticos, yo creo que son tres elementos que difícilmente nos pueden llevar a otro lado, que no sea que este señor sí tiene involucrados intereses, ¿sí? Sean o no transparentes los elementos que presentó Raúl ante o Marta, no sé qué quiera Sí, participar siguiente, ante lo que es las instancias pertinentes a la hora de presentar su declaración patrimonial. Pues sí, sí, además dices tú que se defendió muy hábilmente, sí, muy hábilmente al estilo del PRI, al estilo del PRI que sabe que va a quedar impune como sea, y eso de decir siempre con apego a la ley, pues bueno, ya hemos visto con apego a la ley, todos han estado, todos estos priistas, panistas desde ese tiempo, y ya vemos las consecuencias que ha tenido su apego a la ley en nuestro país, porque es muy fácil que ellos digan que están apegados a la ley, pero la ley se interpreta, pero ellos están muy contentos porque quienes se las van a interpretar son jueces a modo, porque si fueran estuviera ante un poder judicial realmente independiente y autónomo, y más en estos momentos en que el autoritarismo del PRI se ve como nunca, peor, dicen más de lo mismo, pero peor, como dice algún articulista. Entonces, pues bueno, por eso dice, o sea, hablan tan jaquetonamente, sí, tan sinvergüenzamente del apego a la ley. Como señalo, la ley se interpreta y él se la pasó diciendo todo el tiempo, yo soy honesto, yo nunca he hecho nada y no voy a hacer nada. ¿Eso qué importa? Nos vale, que sabemos que eso, siendo priistas,
es bastante cuestionable, pero eso no importa. A cualquier otro hijo de vecino, si dije que lo ven en alguna situación extraña o al menos sospechosa, no se van a conformar para con decirles, no, yo soy muy bueno, yo soy muy honesto, yo no voy a hacer nada. Ya, las normas sobre conflictos de intereses se establecen para prevenir cualquier sospecha de que haya, de que un servidor público sea juez y parte y que tenga intereses que puedan desviar la manera puedan sesgar su decisión. Entonces es muy fácil que él diga con apego a la ley, pues algo que nunca va realmente a haber una nunca van a poder haber una controversia real en donde se cuestione ese apego a la ley que según él dice. Decía cosas geniales. En Quintana Roo pues, es público que mi familia tiene las gasolineras de un arduo trabajo. No, pues sí, también en Sinaloa era público que el Chapo Guzmán con su trabajo hizo las cosas y es público. Cada cosa que decía, dice sí hábilmente, pero pues sí, hábilmente como una persona que sabe que va a quedar impune. Y no, eso sí era una perla para todo esto que me están achacando es político, pues claro que es político, todo lo de la reforma energética es político, saquear al país es toda una cuestión de poder y claro que es político, ¿y eso qué? O sea, eso no quita que le esté haciendo mal, y además, y que esa cuestión de que estén atentando contra ese conflicto de intereses y que no sabemos que todo lo que pueda llevar a cabo eh, para beneficiar a dichos intereses y por eso simplemente porque haya sospecha y donde ya hay esas situaciones no debería ser, debería excusarse, pero bueno, eso es en una utopía porque aquí no va a suceder y tampoco va a suceder que se cuestione su apego a la ley y realmente saber si un juez independiente y autónomo, cómo interpretaría esa ley a la que tanto se apegan estos priistas y pues bueno, la verdad que yo trato de ya casi no trato de no escuchar a este tipo de entrevistas con estos funcionarios tan cínicos creo que desde Calderón, desde que empezó ahí, porque bueno, ya es lo mismo, pero bueno, hoy traté de hacer ese ejercicio, qué desolador es ver que el país esté en manos de estos mafiosos impunes y con tanto desprecio hacia los mexicanos, con tantas cosas sin argumentos, bla, 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 lo mismo, sigue hablando de que se van a bajar los energéticos, sigue diciendo, cuando le preguntó Carmen que si van a expropiar las tierras porque va a ser preponderante el interés de las petroleras y van a expropiar la tierra, dice, no, las vamos a ocupar temporalmente, eso temporalmente cuando, y luego durante la exploración y la explotación, o sea, quién sabe cuánto puede durar eso, y después se las regresamos, pero eso no es expropiación, ¿no? Es un despojo en despoblado cuando se les dé la gana, y como señaló un tuitero ahí, sí, ya después se las regresan, quién sabe cuándo, y contaminadas, estériles, o sea, es una tristeza, fue una desolación, una impotencia escuchar esta clase de gente. Si él lo dice, me imagino todavía el menos articulado Peña Nieto lo que dirá. No, no, qué tristeza de verdad. Sí, mira, hace ya bastante tiempo que he escuchado en algunos espacios, habría reconocer que no suficientes, quizás esto debería de extenderse más. Se coincide en la idea de que el Estado mexicano está secuestrado evidentemente por una mafia en el gobierno que está absolutamente coludida y esto está verificado por distintos ángulos. Habría que recordar hace algún par de meses apenas el escándalo de corrupción de Oceanografía, un gobierno coludido con intereses económicos que de ninguna manera están por ver el interés común de la nación, el interés de la población en general, sino de sectores muy reducidos, ¿no? La idea de que la riqueza se concentra y se privatiza, mientras las deudas se hacen públicas, ¿no? Nos toca desde hace muchísimos años estar pagando deuda y deuda y deuda que generan los privados, mientras los privados cada vez se van reconcentrando y van generando mayor riqueza. Esto evidentemente, bueno, pues ha estado generando una situación muy compleja y hostil en toda la sociedad mexicana y como decía hace un rato Ulises, no es una situación que vaya sucediéndose de manera imprevista o de manera accidental, sino que
hay toda una premeditación y todo un plan en ello, también como mencionabas hace un rato, a sabiendas de que la impunidad campea en México desde hace muchísimos años, que hay una justicia comprada en muchos aspectos, y que se atienden y se resuelven muy pocos casos en impartición de justicia en México. Pueden hacer este tipo de cosas como programar las sesiones para aprobar leyes y para aprobar leyes secundarias, me refiero, justo los días en los que saben que la población está más distraída, como durante los partidos de fútbol, ¿no? Esto es algo que ya es público y es el tipo de estrategias y de métodos que utilizan para poder pues secuestrar el derecho que tenemos los mexicanos a poder decidir nuestra forma de gobierno, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ese es otro tema que ha estado impregnado de cinismo, ¿no? Penchina, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre de pila de este funcionario. David Penchina, por un lado, y por otro lado también, me parece que Luis Videgaray lo dijo en la entrevista con Carmen Aristegui, han estado tratando de darle la vuelta a este asunto, a cambiarlo de perspectiva y a hacer pasar esta coincidencia del proceso jurídico de las leyes secundarias con el mundial como un asunto de sacrificio y responsabilidad de su parte. Es decir, presentarlo ante la opinión pública como no, nosotros somos tan responsables y esto le urge tanto a México que nosotros, cuando ustedes estén ahí aplastados en el sillón viendo los partidos de fútbol, nosotros vamos a estar trabajando por su bien, ¿sí? No se va a suspender porque somos muy responsables, no tendría por qué, pero se parte de un presupuesto pues bastante falaz, ¿no? La pregunta no es si se van o no a suspender, la pregunta es por qué va a coincidir el periodo de aprobación y discusión de las reformas, de las leyes secundarias, perdón, ¿sí? Con el Campeonato Mundial de Fútbol. Y sobre todo, ya hubo un conteo ahí, ya hubo un específico análisis en donde claramente los días claves de las negociaciones, los días claves de las discusiones y de las aprobaciones, de los puntos claves del proceso de las leyes, van a ser exactamente los días de los partidos en que juega México. Entonces, es increíble cómo tratan de manipular este asunto. Y por otro lado, pues este asunto de Caldwell también. Es decir, digamos, se trata de una cuestión global. Es decir, así fuera que él lo había entregado su declaración patrimonial con transparencia, es evidentemente una búsqueda de intereses. Seríamos muy idiotas si pensáramos, ¿no? La opinión pública, que desgraciadamente en su mayoría igual lo ha demostrado ser, pero se vería todavía peor, ¿sí? Si pensara, si algunos se tragaron este cuento, si algunos se están tragando, o muchos se están tragando esta fábula, de que solamente es pura coincidencia y de que este sujeto es secretario de Energía independientemente de sus negocios familiares, ¿sí? O sea, es así la cuestión, Marta. No, y es impresionante cómo de verdad nos desprecian, porque es tan grave lo que van a hacer, es tan radical, supongamos que fuera bueno, pero es un cambio total de modelo jurídico lo que va a suceder, el modelo económico lo que va a suceder con los recursos, con uno de los principales recursos de nuestro país, y ni así tienes una pizca de pudor, de vergüenza para tratar de hacer todo de una manera un poco menos cuestionable. Bueno, pero si en 5 minutos en los congresos aprobaron las reformas de una manera también de lo más desasiada y desvergonzada y de verdad, sobre todo con un desprecio a todos, pues, ¿qué se le puede pedir? Y hoy también, cuando le preguntó Carmen a Pedro Joaquín Caldwell, sobre el fútbol, sobre esta, dijo, es que ya urge la reforma, no es posible, ya no podemos, estamos en una situación catastrófica, como si no fuera más catastrófico a la pobreza en la que estamos gracias a los despilfarros y a sus sueldos. ¿Por qué no una reforma buena que se bajaran a la mitad, a la cuarta parte de los sueldos que tienen? Pero no, lo que urge es esto por la catástrofe en la que está el Pemex. Sí, claro, en la que está Pemex, cuando es una de las principales empresas del mundo, pero está en catástrofe, en una situación de catástrofe que se va a resolver regalándole la renta petrolera a las transnacionales. Pero bueno, él también dijo que, bueno, era por esa urgencia y no se podía
no se podía posponer más el debate y ya tenía que hacerse, aunque coincidiera, pues ni modo, pero no fue a propósito. Y además sale con este cinismo. Quienes van a ver, quienes quieran ver el fútbol, van a ver el fútbol. Y quienes vayan a ver, quieran ver el debate, van a ver el debate. Lo tendrían que ver todos porque nos concierne a todos y no hacer que hubiera aquí este conflicto, esta situación. Además, años que llevan utilizando la televisión para domesticar a la gente, para tenerla hipnotizada, y ahora dice que va a haber gente dos, tres personas que vean el debate en este momento tan especial, porque, y además, pues bueno, como sea, es una distracción legítima ante tantas cosas tan horribles que le pasan a nuestro país, porque vamos a ser sinceros, si no hubiera el fútbol, tampoco saldrán muchos a protestar gracias a todo el gran manejo mediático que se ha hecho, ocultando información, sesgándola, desviándola, pero es bajísimo, un golpe bajo que además lo hagan en un momento en que, bueno, es una distracción lúdica, necesaria ante tanta violencia, y aparte le aumentan esa otra característica de dolo y de mala leche, Y todavía de pantomima. y de pantomima para evitar todavía un poco de que la gente que, bueno, sí está interesada, pero pues también quiere ver, también quiere descansar un poco, no, ni así se lo permiten. La poca crítica que tienen, que le puedan hacer, tampoco la quieren adormecer lo más que puedan. Es realmente triste. Así es, y bueno, como dice la industria cultural, la teoría de la Escuela de Frankfurt, mientras estamos disfrutando el consumo de los medios, seguimos en el fondo produciendo y trabajando. Y pues ya para finalizar la mesa nada más comento, muy peculiar cómo Joaquín Codwell manejó que la autonomía energética de México estaba en riesgo y que se va a resarcir o se va a limitar y a anular y a combatir entregando el petróleo a los Estados Unidos. Muy peculiares los conceptos, pero bueno, ya no hagamos más corajes y por lo pronto vámonos a oír a los Concrete Blondes. Gracias chicos por la mesa.